Hola, ¿qué tal si te invito a un recorrido por la historia de San Carlos de Priego? Imagínate que es un municipio que se encuentra ubicado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Anteriormente era territorio del cacique Punchiná y se llamaba el Valle de Corpus Christi. A mediados del siglo XVIII fue fundado por Francisco Lorenzo de Rivera. En ese tiempo él le manifestó a Miguel Díaz de Armendáriz el hermoso valle, su espacio tan amplio, la abundancia de agua, y por tal motivo él le permitió colonizar. Así que se realizó una expedición más a fondo y los habitantes, los aborígenes en ese momento decidieron huir y quemaban sus hogares y llegaban a las montañas. San Carlos de Priego fue fundado el 14 de agosto de 1786, llamado así por dos motivos: en reconocimiento a su majestad San Carlos III y la denominación de Priego para recordar un pueblito en Providencia de España, Córdoba. Por otra parte, en el siglo XXI, en 1995, se presentaron violaciones, muertes y desapariciones de habitantes de San Carlos por personas no identificadas. Con el transcurso del tiempo, de la fecha mencionada hasta el 2006, se pudieron saber que los paramilitares eran los que estaban provocando no solo muertes y lo anteriormente mencionado, sino también reclutamiento de niños, jóvenes y adultos, movilizaciones y destierros. Cabe resaltar la resiliencia de los habitantes ante este tiempo de invasión y perjuicio. Elaboraron talleres, jornadas de luz, recorridos de memoria, hacían marchas significativas con pancartas de sus familiares muertos y desaparecidos. Como comunidad fueron evolucionando y crearon el Centro de Acercamiento para Reconciliación, más reconocido como el CARE. Con esto, en el 2010 ganaron el Premio Nacional de Paz a San Carlos. Con esto se pudieron seguir generando procesos como el proyecto Marco de Terrenos, donde hubo 320 beneficiarios en el 2012. La creación de la intervención del Jardín de Memoria en el 2013 y entre el 2014 al 2018 rutas de memoria y talleres. Este recorrido por el tiempo permite identificar una historia con daños físicos y mentales, pero también con un ejemplo de lucha y resiliencia que permite volver a tener tranquilidad en este espacio que se vive. Podemos evidenciar entonces que el hecho de violencia que se genera en el municipio de San Carlos afecta notablemente todo el territorio, pero en especial a los campesinos, y es necesario mencionar que los responsables de estos actos delincuenciales y de violencia fueron los grupos al margen de la ley, como lo son los paramilitares y las FARC, quienes por motivos más que todo políticos y por querer tener el poder para gobernar un lugar, quisieron tomarse dichas zonas y dar solución a las problemáticas que ellos encontraban generando de esta manera más violencia y queriendo además apoderarse de dichos territorios. Mediante la investigación realizada a los hechos de memoria, encontramos algunos referentes históricos y uno de ellos es el Centro Nacional de Memoria Histórica citado en Gonzalo Sánchez, en el prólogo de informe San Carlos Memorias del Éxodo en la Guerra. Menciona que en la historia de San Carlos se perfilan diferentes momentos de conflicto social y armado nacional, y el dinamismo de movimiento social de los años 80 y la apertura política de ciernes, la instrumentalización del conflicto social por parte de las guerrillas. Todo esto lleva a contrarrestar a los insurgentes y generar
pactos de convivencia entre las autoridades y los grupos paramilitares, de todo ese tipo de grupos que se encontraban al margen de la ley. Por último, es importante mencionar que después de varios años de conflicto en San Carlos, se permitió realizar cambios que eludieran la violencia y el conflicto en dicho lugar, implementando por parte de la comunidad que decidieron quedarse en el municipio nuevas estrategias de supervivencia con el fin de transformar su historia y permanecer en sus tierras. Algunas de estas estrategias eran las resistencias cotidianas que tenían que ver con el uso de un lenguaje cifrado y lograrse ocultar para poder escapar de las entidades armadas que atacaban el lugar. Estas acciones permitieron que la población lograra disminuir la guerra y sobrevivir a esta difícil situación, tomando por su cuenta una apropiación social. En el momento en que la comunidad realizó la apropiación social, disminuyó el desplazamiento debido a algunos factores importantes para la historia y el resurgimiento de San Carlos, permitiendo el retorno de las personas a sus viviendas y ejecutando recorridos de memoria por parte de los civiles y los desmovilizados, con el fin de reconstruir sus comunidades. Todas estas actividades socioculturales se desarrollaron para dignificar a las personas que fueron víctimas de cada situación ante la vulneración de sus derechos.